Se ve la imagen, doctores, así que pueden empezar cuando gusten. Bueno, muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Como mencionó el doctor anteriormente, hoy vamos a presentar este tema de artritis reumatoide, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con el índice del tema. Aquí es donde están todos los contenidos que vamos a presentar con mi compañera Astrid. Y bueno, vamos a empezar. Primero, tenemos que mencionar que pues, esta enfermedad es una enfermedad inflamatoria crónica que, como dice en la bibliografía, es de origen desconocido hasta el día de hoy. Esta enfermedad suele ocasionar un daño articular y discapacidad física. Se caracteriza también por poliartritis simétrica y periférica. Esto quiere decir que, pues simétrica, pues normalmente van a estar afectados ambos miembros, ¿verdad? Y pues periférica, como dije, lo más común son las articulaciones de los miembros, las más afectadas, ¿verdad? Las más distales. Esta enfermedad también puede acompañarse de manifestaciones extraarticulares. Y pues ahí se mencionan algunas que más adelante las vamos a detallar mejor. Bueno, las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, como se menciona en la bibliografía también, están causadas son una consecuencia de la inflamación que existe en estos tejidos como tendones, bolsas sinoviales y las articulaciones. Se menciona también que pues, hay un aumento de la incidencia de la aparición de estas manifestaciones entre los 25 y los 55 años. Y como datos importantes de estas manifestaciones, debemos reconocer que los pacientes comúnmente van a referir una rigidez matinal. Esta rigidez dura aproximadamente 1 hora y va a desaparecer constantemente al momento de practicar actividad física. Como se mencionó antes también, las articulaciones más comúnmente dañadas son las articulaciones de las manos y de los pies. Estas son las primeras articulaciones afectadas normalmente en la patogenia y puede afectar monoarticularmente, que se refiere a solo una articulación. Puede ser oligoarticularmente, que son 4 o menos articulaciones, o de 1 a 4 articulaciones, y poliartríticamente, que es mayor a 5 articulaciones dañadas, ¿verdad? También un dato importante es que el signo definitorio de esta enfermedad es la tenosinovitis de los tendones flexores. ¿Y esto qué es? Pues es la disminución del arco del movimiento y por consecuencia pues hay una disminución de la fuerza de prensión y los dedos están en una posición contráctil. Continuando, pues encontramos signos comunes y que vamos a encontrar constantemente en la mayoría de pacientes con esta enfermedad y pues tienen nombres bastante característicos. El primero es deformidad en cuello de cisne. Esta consiste en una hiperextensión de la articulación interfalángica proximal junto con una flexión de la interfalángica distal. Y pues si ustedes intentan hacerlo, pues sí tiene forma de cisne cuando ponen esa posición, ¿verdad? Luego está la deformidad de botonero, que es lo contrario, ¿verdad? Es una flexión de la articulación interfalángica proximal y una hiperextensión de la interfalángica distal. Y por último, la deformidad en línea Z, que ya consiste en una subluxación de la articulación metacarpofalángica proximal y una hiperextensión de la interfalángica proximal. También un signo común y también como dato importante, pues en muchas ocasiones vamos a ver estos pacientes delgados, con fiebre, van a referir cierto malestar, incluso fatiga, ¿verdad? Y en los casos más, con más riesgo, ¿verdad? O más graves, vamos a encontrar caquexia y fiebre. Y esta fiebre siempre tiene que despertarnos a nosotros la sospecha de una vasculitis sistémica. Siguiente, por favor. Continuamos con las manifestaciones clínicas, que como mencioné, ¿verdad? Son varias las extraarticulares que vamos a poder encontrar. Y la primera de la que vamos a hablar son de los nódulos. Estos nódulos son subcutáneos
y aparecen en 30 a 40% de casos de artritis reumatoide tienen esta manifestación. Estos nódulos no son dolorosos, están unidos al periósteo, a los tendones o a las bolsas sinoviales y son firmes, no deben ser movibles. Normalmente aparecen en zonas de traumatismo, ¿verdad? Y estas zonas pueden ser el antebrazo, el sacro, o bueno, las prominencias del sacro, el tendón de Aquiles, o incluso en los pulmones, el pericardio, las pleuras o el peritoneo. También encontramos manifestaciones pulmonares, en donde la principal va a ser la afectación pleural, ¿verdad? Esta es la afectación pulmonar más común, es esta afectación pleural, que le va a producir a los pacientes síntomas de dolor, disnea, frote e incluso derrame, ¿verdad? Y pues todas estas manifestaciones van a contribuir para que el paciente desarrolle una neumopatía intersticial. Luego en manifestaciones cardíacas encontramos que la sintomatología más común consiste en una pericarditis. Esta es la afectación más frecuente cardíaca. Y a pesar de que hasta el 50% de pacientes con artritis reumatoide presentan afección cardíaca o pericárdica, únicamente menos del 10% va a presentar sintomatología de la misma. Y también podemos encontrar como afectación cardíaca una miocardiopatía. Esta se dice que es consecuencia de una miocarditis necrosante, una arteriopatía coronaria o incluso una disfunción diastólica. Siguiente, gracias. Vasculitis también puede ser una manifestación extraarticular presente en esta enfermedad. Pues lo bueno es que solo da en 1% de los casos, ¿verdad? Y normalmente se relaciona con pacientes con una enfermedad crónica subyacente. Esta vasculitis nos puede generar signos cutáneos y está muy relacionada con el factor reumatoide positivo en el suero, ¿verdad? Y también hipocomplementemia, ¿verdad? Que es una disminución del sistema de complemento en la sangre. Bueno, dentro de la vasculitis, los signos cutáneos que podemos encontrar en estos pacientes son normalmente petequias, púrpura, gangrena o incluso infartos de los dedos. Y luego en manifestaciones hematológicas, vamos a encontrar que, así como en una gran mayoría de las enfermedades crónicas, ¿verdad? Vamos a encontrar una anemia normocítica y normocrómica. Y esta comúnmente está ligada a la proteína C reactiva en la sangre, a inflamación, ¿verdad? Y a eritrosedimentación. Estos son los 3 factores que van a acompañar una anemia NN en esta enfermedad. Y como se menciona también ahí en la diapositiva, ¿verdad? Al contrario de haber trombocitopenia, en esta enfermedad se suele encontrar un aumento de las plaquetas en la sangre. Esta enfermedad también puede tener síntomas o signos de linfoma, en donde se menciona que el más común es el difuso de linfocitos B grandes. Y pues sí, ¿verdad? Se ha confirmado que el hecho de presentar esta enfermedad de artritis reumatoide aumenta incluso hasta 4 veces el riesgo de la aparición de un linfoma en los pacientes comparado con gente sana. Y por último, pues tenemos aquí las enfermedades concomitantes, ¿verdad? Que definitivamente el hecho de que un paciente tenga alguna enfermedad subyacente, ya sea crónica o aguda, pues va a empeorar, ¿verdad? El hecho del pronóstico que nosotros vamos a poder darle a estos pacientes, por lo cual van a contribuir, como dice ahí, a la morbilidad y a la mortalidad de la misma. También es de tener en cuenta, como en cualquier otra enfermedad, que si un paciente tiene enfermedades crónicas subyacentes, esto va a hacer que nosotros tengamos que modificar el tratamiento como sistémico que tendría la enfermedad de artritis reumatoide o sea, solo la enfermedad, tendría que modificarse el tratamiento al momento de que exista otra enfermedad acompañante, ¿verdad? Y ahí se mencionan algunos ejemplos de
cuáles podrían ser este tipo de enfermedades concomitantes en pacientes con artritis. En esta siguiente diapositiva, pues es un cuadro que el doctor nos brindó, ¿verdad? En donde pues prácticamente es un resumen de todas estas manifestaciones extraarticulares que se mencionaron antes. En este cuadro está muchísimo más detallado, con todo y porcentajes, cómo vamos a encontrar estas manifestaciones. Y pues ya se mencionó, ¿verdad? Que hay manifestaciones cutáneas, pulmonares, nerviosas incluso, que esa no se mencionaba, ¿verdad? Pero ahí dice cabal lo de polineuritis y vasculitis del sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Otro tema importante en esta enfermedad es que, como mencioné al inicio, aún es de causa desconocida, ¿verdad? Pero se ha descubierto que incluso hasta el 60% del riesgo de enfermedad de artritis reumatoide está relacionada con nuestro ADN, ¿verdad? Con el gen. Entonces, los alelos que tienen máximo riesgo de producir esta enfermedad se encuentran dentro del complejo mayor de histocompatibilidad. Este complejo mayor de histocompatibilidad explica hasta el 33% del riesgo genético de producir esta enfermedad, ¿verdad? Y uno de los alelos más importantes dentro de este complejo mayor de histocompatibilidad es el epítopo compartido, o por sus siglas en inglés, SE, ¿verdad? Este alelo lo que hace es generar anticuerpos contra CCP, y pues esto definitivamente lo que nos va a producir es un peor pronóstico de cómo va a ser la evolución de esta enfermedad. También, por otro lado, existen genes que no están dentro de los alelos del complejo mayor de histocompatibilidad, pero aún así contribuyen, tal vez en un pequeño porcentaje, pero siempre contribuyen al desarrollo de la patogenia de esta enfermedad, ¿verdad? Se menciona en la bibliografía que es un 5% el riesgo que pueden generar estos genes que no están dentro del complejo mayor de histocompatibilidad. Y pues cómo se hace o en qué consiste cómo se descubren estos genes, ¿verdad? Que no están dentro de este complejo. Pues es por medio de este procedimiento llamado GWAS, que lo que hace es estudiar polimorfismos individuales de los nucleótidos, ¿verdad? Dentro de nuestro gen. Y pues, ¿qué es lo que hace? Al identificar estos polimorfismos, pues ya nos va a indicar que hay una pérdida de la codificación de las proteínas o un mal funcionamiento de las mismas porque se sintetizaron de forma incorrecta, ¿verdad? Este estudio WAS le permitió a los científicos y a los investigadores darse cuenta que también las modificaciones genéticas pueden contribuir a la aparición de otras enfermedades autoinmunes, en donde se menciona la diabetes, el lupus e incluso la esclerosis, ¿verdad? Bueno, y ahí no está en la diapositiva, pero como decía en la bibliografía, uno de los mejores ejemplos de un gen que no está relacionado con este complejo mayor de histocompatibilidad es el PTP-N22, que lo que hace es codificar la proteína del no receptor 22 de la tirosina fosfatasa. Y, bueno, vamos a seguir con lo siguiente. Bueno, también vamos a hablar de que hay factores ambientales que van a afectar en el desarrollo de esta enfermedad. Y al igual que mi compañero el día de ayer en su clase de lupus, ¿verdad? Mencionó que prácticamente el tabaquismo es este factor ambiental que está presente si no es que en la mayoría de enfermedades, en el desarrollo de enfermedades, ¿verdad? Y pues está, como dato curioso que mencionaban ahí, está relacionado casi exclusivamente con la presencia de este factor reumatoide y el anticuerpo anti-CCP en el suero, ¿verdad? También hay causas infecciosas que se relacionan o se tiene la idea de que se pueden relacionar con el desarrollo o la aparición de esta enfermedad, ya que en 1931
los científicos descubrieron que en el suero de pacientes con artritis reumatoide existía una aglutinación de Streptococcus. Y más actualmente se descubrió también que el virus del Epstein-Barr, como es un virus que puede persistir bastante tiempo dentro del organismo de una persona, puede causar o puede llegar a producir manifestaciones artríticas. Y bueno, también es importante que mencionemos sobre la histopatología de esta enfermedad, en donde, pues, como es comúnmente sabido, ¿verdad? Esta enfermedad lo que va a afectar es tejidos como el cartílago, el hueso, los tendones, y todo va a ser a base de una inflamación que está producida autoinmunitariamente, ¿verdad? Normalmente el daño al cartílago se encuentra localizado anatómicamente en la unión de la membrana sinovial y el periósteo, o en sitios de fijación de ligamentos y tendones. Este daño al cartílago y al hueso se explica por la presencia de osteoclastos, células gigantes, fosfatasas ácidas y muchos otros factores que contribuyen al desarrollo de estas manifestaciones de daño a estos tejidos, ¿verdad? Ahora vamos a seguir con la patogenia. Sabemos que hay factores genéticos, ambientales e inmunitarios que nos van a dar una disregulación en el sistema inmunitario y con ello una transgresión de la autotolerancia. Tenemos una fase preclínica, esta incluso es como hasta de años, en donde vamos a encontrar autoanticuerpos del factor reumatoide y contra los ISSP, contra los péptidos citrulínicos citrulinados cíclicos. Ahora, mi compañera había mencionado que el tabaquismo estaba implicado y es porque los fumadores tienen una como mayor son más propensos a tener una citrulación de las proteínas en el líquido broncoalveolar. ¿Qué me va a dar la citrulinación? Una estimulación en la excreción del neoepítopo, lo que me va a dar una autorreactividad, formando complejos inmunitarios y dándome la inflamación articular crónica. Entre la patogenia tenemos que los linfocitos T autorreactivos nos van a dar la respuesta inflamatoria crónica. Esto me va a causar un desequilibrio entre la vida, depende del mecanismo por el que se dé esta reacción, me va a dar un desequilibrio entre la vida y la muerte o anomalías de las señales que van a disminuir su umbral de activación. En la sangre periférica vamos a encontrar como signo característico la huella. Una huella que es el envejecimiento prematuro de los linfocitos T vírgenes, o sea que no han tenido contacto con antígenos. También encontramos a los linfocitos T CD4 y a los... más adelante voy a explicar mejor lo de los linfocitos T CD4 y los linfocitos B activados, que me van a dar origen a plasmocitos, los cuales me van a generar anticuerpos del factor reumatoide y anticuerpos CCP. También se considera, la formación de estos anticuerpos me va a dar como, me van a generar los grandes complejos inmunitarios que me van a dar lugar a la reacción inflamatoria. Por la posterior liberación de quimiosinas preinflamatorias. También se considera que es una enfermedad inducida por macrófagos por ser una célula productora predominante de citocinas proinflamatorias. Aquí tenemos esta imagen, la imagen es del libro, voy a intentar explicarla un poquito más fácil de lo que se mira. Entonces tenemos hasta arriba que la predisposición genética junto a los factores del entorno me van a inducir a la aparición de la artritis por la activación ulterior de los linfocitos T de la membrana sinovial. Entonces, los linfocitos T
CD4 se van a activar por la intervención de las células presentadoras de antígeno, por la interacción entre el receptor de los linfocitos T y el antígeno del péptido del complejo de histocompatibilidad. Este va a ser el de clase 11. Luego, estos linfocitos TCD4 sinoviales se van a diferenciar entre los linfocitos T helper 1 y los 17. Cada uno va a tener sus características propias de citocinas. A su vez, estos van a activar a los linfocitos B, que como ya mencioné antes, estos se van a diferenciar en plasmocitos y que van a producir los autoanticuerpos. Los complejos inmunitarios, el factor reumatoide y los anticuerpos contra los péptidos citrulinados cíclicos, se van a formar adentro de la articulación, lo que me va a activar la vía de complemento, amplificando la inflamación. Luego de estos tenemos los linfocitos T efectores, que estos van a estimular a los macrófagos sinoviales y a los fibroblastos, lo que van a secretar mediadores proinflamatorios, entre los cuales vamos a encontrar el factor de necrosis tumoral alfa. Lo que nos va a dar es un incremento en el número de las moléculas de adherencia en las células endoteliales. Entonces me va a dar una penetración de leucocitos en la articulación. También se estimula la producción de otros mediadores inflamatorios como las interleucinas 1, 6, el factor estimulante de colonias de granulocitos macrófagos. El factor de necrosis tumoral alfa también tiene la función de regular el equilibrio entre la osteolisis y la osteogénesis. Se va a incrementar la expresión del DKK1, que lo que va a hacer es internalizar los receptores del WNT en precursores de osteoblastos. El WNT es un mediador de la osteoblasteogénesis y la formación del hueso. Quiere decir que si esta va a estar inhibida, no se va a dar la formación del hueso por esta vía. Todo esto por la mayor concentración de DKK1. Aparte de que el factor de necrosis tumoral es el que, además de impedir la formación del hueso, también estimula la osteoclastogénesis. Voy a seguir. Ahora con el diagnóstico. El diagnóstico clínico se basa más que todo en los signos y síntomas, y con la ayuda de los complementos de laboratorios y estudios radiográficos. Tenemos también unos nuevos criterios para clasificar a los pacientes con artritis reumatoide de forma más precoz de lo que permitían los criterios que se utilizaban antes. Estos no toman en consideración si el paciente muestra nódulos reumatoides o daño articular en las imágenes radiográficas, porque muchas veces en la etapa incipiente de esta enfermedad no se producen. Aquí está la tablita con los criterios de clasificación de la artritis reumatoide. Tenemos 4 apartados. Cada uno tenemos varios criterios los que nos van a dar una puntuación. Y una puntuación mayor a 6 es la que nos va a dar el diagnóstico de artritis reumatoide. Si nos podemos saber el primer apartado, encontramos que sería solo con un criterio de más de 10 articulaciones y que como mínimo sea una articulación pequeña, ya nos da una puntuación de 5 puntos. Entonces, los pacientes con el número suficiente de las articulaciones afectadas, con una mayor duración de los síntomas, que nos va a dar 6 puntos, ya va a ser clasificado como
como un paciente con artritis reumatoide, independientemente de si su respuesta serológica es positiva o negativa o de su estado de fase aguda. En los datos de laboratorio vamos a detectar el factor reumatoide, los anticuerpos contra los péptidos citrulinados cíclicos y isotopos IgM. Estos van a estar en el 75 a 80% de los pacientes, IgG e IgA. También tenemos marcadores inflamatorios inespecíficos. Estos son la velocidad de eritrosedimentación y la proteína C reactiva. En el análisis de líquido sinovial vamos a encontrar a unos leucocitos de 5.000 a 50.000 células por litro. En los estudios de imagen de las articulaciones podemos tener la radiografía simple, que nos va a dar una osteopenia periarticular, edema de partes blandas, una disminución en la simétrica del espacio articular, erosiones subcondrales, más que todo del carpo, de las manos y de los pies. También tenemos el MRI, donde vamos a encontrar sinovitis, derrames articulares, cambios incipientes en el hueso y la médula. Y la ecografía, que nos va a dar sinovitis. La evolución clínica, tenemos que los pacientes más que todo van a tener una mayor actividad patológica persistente y progresiva. La evolución natural va a depender de la edad de inicio de la enfermedad, del género, del genotipo, del fenotipo y de los trastornos concomitantes. Hay una etapa incipiente que nos va a causar limitaciones dependiendo del grado de la inflamación articular. Por lo contrario, en la etapa ulterior, las limitaciones las vamos a obtener según el grado del daño ya causado en la articulación. También tenemos que en el 10% de los pacientes, cuando son seronegativos más que todo, tenemos una fase de remisión espontánea. Esta va a ser aproximadamente durante unos 6 meses. Y la tasa de mortalidad es mayor de 2, ¿cómo es? Sí. Es 2 veces, es 2 veces más que la población global. Y vamos a tener también una cardiopatía isquémica. Ahora con el tratamiento. Tenemos para el tratamiento los AINES, glucocorticoides, antirreumáticos y antirreumáticos biológicos. Para los AINES, estos son, que son los antiinflamatorios no esteroideos, más que todo son de complemento, porque nos va a dar propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Como ya sabemos, estos tienen las propiedades de poder, tienen la capacidad de inhibir de forma no selectiva a la ciclooxigenasa 1 y 2. Siempre recordando que a largo plazo los AINES nos pueden causar efectos adversos como gastritis, úlcera péptica y deterioro de la función renal. Con los glucocorticoides, que son como los utilizamos más que todo para el control rápido. Estos se van a dar antes del inicio con el tratamiento eficaz, que son los antirreumáticos. Podemos tener cuando las exacerbaciones son agudas, se podría dar de 1 a 2 semanas. Más que todo, la que se utiliza es la prednisona en dosis pequeñas de 5 a 10 miligramos al día. Siempre dependiendo como de la magnitud de daño que tengamos. Los antirreumáticos, tenemos la hidroxicloroquina, la sulfasalazina, el metotrexato y leflunomida. El más utilizado es el metotrexato,
que es un autoinflamático, pues, modificador de la enfermedad. Este es el de primera elección para la artritis reumatoide que sea incipiente. Luego tenemos a los antirreumáticos, pero biológicos. Estos son nuevos y pueden darse solos o combinados con el metotrexato. Y también tenemos inhibidores micromoleculares que se miran mejor en el cuadrito. Siguiente. Acá. Este cuadro pues está en el libro y ahí se resume mejor cómo es que se va a dar las dosis, los efectos adversos y como la valoración inicial, ¿verdad? Y para las manifestaciones extraarticulares también tenemos la azatioprina, micofenolato, el micofenolato mofetilo y el rituximab. Y solo, gracias. Bueno, importante comentario. señalar en los elementos que han dado los compañeros y pues hay que